les voy a presentar a la doctora Verónica Gómez. Ella es médico y cirujana egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una especialidad en pediatría, cursada en el Hospital General San Juan de Dios, siempre aquí en la ciudad de Guatemala, con un posgrado de infectología pediátrica y virología en el Hospital Infantil Municipal de Córdoba, Argentina. Y he tenido varias actividades docentes asistenciales en los hospitales de Texas Children, en Primary Children Hospital, en Utah, en Baylor, en el Instituto también de Medicina Tropical e Infectología de Cayetano Heredia, Lima, Perú. Igual con certificaciones de soporte básico y avanzado en vida pediátrica, resucitación neonatal, trauma pediátrico y de medicina basada en evidencia. Desde el 2003 es infectóloga pediátrica en el servicio de neonatología en el Hospital de Ginecobstetricia y en el Hospital General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y actualmente es la presidenta de la Asociación Pediátrica de Guatemala. Ella nos va a platicar acerca del seguimiento neonatal y las recomendaciones de infectología para el manejo de los niños que obviamente han sido expuestos a la infección de COVID. Bienvenida, doctora. Vamos a hablar un poquito del seguimiento neonatal una vez que ha salido de la casa, del cuarto de partos o de cesáreas de la sala de operaciones. Vamos a empezar diciendo que en un principio se pensó que los niños probablemente no se iban a infectar porque había muy poca cantidad de niños infectados o se hablaba muy poco de la infección en niños. Estos artículos que vamos a ver ahorita a continuación solo nos confirman que sí puede haber infecciones en niños. Vamos a empezar a verla más o menos alrededor del 1% de la cantidad total de personas infectadas. El primero fue en la serie en Wuhan. Este ya habla de toda una serie donde encontraron 2.143 pacientes. No todos fueron confirmados, sino muchos de ellos fueron solo clínicamente. Aquí nos habla ya de que los niños pequeños se van a conformar más o menos igual que los adultos con las mismas síntomas, aunque sí siempre va a haber una gran cantidad de pacientes que son asintomáticos. Esto nos habla que entonces que pareciera que los niños en menos cantidad van a necesitar hospitalización que los adultos, sin embargo, sí van a necesitar algunos hospitalización. Entonces, en resumen de todos los casos o series de casos que hay, vamos a decir que en general, más o menos del 1 al 2% de toda la población infectada o diagnosticada es lo que va a ser niños. Vamos a ver en especial, por ejemplo, en Estados Unidos, que de esa 1 o 2%, la mayor cantidad de niños fueron diagnosticados en Nueva York y en New Jersey. Pudiera ser, obviamente, que ahí es el foco de ellos, pero también puede ser que hay más niños que se parecen a los nuestros. Hay muchos latinos, ¿verdad? Es la forma en que se vive, se convive. Entonces, podríamos esperar nosotros también que en nuestros países vayamos a tener una mayor cantidad de niños. Los que se ha visto que tienen comorbilidades o niños más pequeños son los que van a estar a más riesgo de entrar y necesitar una atención hospitalaria. 5% de estos niños van a necesitar entrar a un intensivo, y las patologías subyacentes más comunes van a ser procesos crónicos pulmonares, enfermedades vasculares, inmunosupresos, y en general, como les dije, van a tener una sintomatología más o menos igual que la del adulto. En esta ya la explicó un poquito la doctora Díez. Y vamos solo para resumir como unas recomendaciones de infectología. Es que, como ustedes pueden ver, toda persona que vaya a entrar a la sala de operaciones o a la sala de partos tiene que entrar con todo su equipo de protección personal, tanto enfermería como el médico. Vamos a tratar de que haya la menor cantidad de personas dentro. La idea de hacer el camplaje inicial o rápido del cordón umbilical es porque nosotros en Guatemala no tenemos un lugar donde podamos tener una sala de operaciones con presión negativa. Eso quiere decir que el niño va a estar más expuesto a aerosoles, a estar en contacto con el virus, y si todos los demás vamos a estar protegidos, lo que queremos hacer es sacar al niño lo antes posible. Y acuérdense que hemos dicho que hay poca evidencia de que pudiera haber infección
vertical, o sea que estamos asumiendo que el niño está naciendo no infectado y lo que estamos tratando es evitar de que se infecte en esa sala de partos, porque como ya vimos, sí hay infección en niños, sí puede haber infección grave, entonces lo que no queremos es que nuestro niño se infecte. Aquí entonces los puntos claves van a ser, primero, que el riesgo de transmisión vertical no está claro, la transmisión horizontal entre un familiar infectado, la mamá misma o personal médico, sí puede ser posible, como lo comentó la doctora Díez también. Hay un reporte en una neonatología donde 17 niños se infectaron a partir de una persona infectada. Vamos a necesitar entonces el equipo de protección personal para todo el personal que esté ahí y mientras menos personas estén, mejor. Como pueden ver en la gráfica, les voy a regresar la diapositiva anterior. Ahí vemos que es la menor cantidad de personas y afuera del cuarto va a estar esperando a alguien más, también con todo el equipo, para poder ayudar si se necesitara en la resucitación. Idealmente no se debería hacer dentro del mismo cuarto, sino en un lugar adyacente donde rápidamente se pueda atender al paciente. Acuérdense que la intubación en un bebé va a ser de alto riesgo porque vamos a poder estar haciendo aerosoles al intubar al niño. Idealmente deberíamos de tener estas cajas que se llaman airbox, que son transparentes, y vamos a tener que adaptarnos para poder empezar a intubar niños dentro de esta airbox para protección de nosotros los médicos. Como decía la doctora anteriormente, necesitamos empezar a hacer simulacros y acostumbrarnos a esta nueva forma de tratar a los niños y a nuestros pacientes en los momentos de producir aerosoles. Siempre es importante que los padres sean tomados en cuenta en todas las decisiones que vamos a tomar en cuanto al alojamiento del madre-niño, si va a ser o no apego al pecho y la alimentación del bebé. Es bien importante que le demos todos los pros y los contras para que ellos tomen sus decisiones. Luego, recordarnos, ver lo que estábamos diciendo, que el personal necesita siempre en sala de operaciones usar mascarillas N95. Y la puse aquí específicamente para recalcarlo. Creo que ya las doctoras lo han dicho anteriormente. Ella en Guatemala se está haciendo que todos los pacientes que entran a sala de operaciones necesitan tener una prueba de COVID antes de entrar a sala de operaciones, aún por salas selectivas. Creo que el próximo paso es que nosotros también le pidamos a la embarazada que se haga su prueba de COVID antes de que resolvamos el embarazo, de forma que podamos tener y proteger mejor al personal. Y mientras tanto, si no lo tengamos, necesitamos por lo menos usar los anteojos o la mascarilla facial, si es que la tenemos, las mascarillas N95 y obviamente todo lo desechable que ya lo estamos usando ahorita en sala de operaciones, ¿verdad? Pero tenemos que cuidarnos. Luego, esto que yo creo que ya se los presentó también la doctora Díez, que son los filtros que hay en Guatemala para evitar que haya aerosoles cuando estamos haciendo la resucitación neonatal con bolsa de resucitación. Ahora ya vamos un poquito ya al seguimiento, estamos saliendo de la sala de operaciones o de la sala de partos y vamos a dar el seguimiento a los niños ya en la unidad de neonatos. Estos son varios consensos de donde se tomaron un poco las guías que se hicieron en consenso con Roosevelt General X, o sea, los neonatólogos de las 3 unidades. Este es el consenso chino. Tenemos el consenso español. Tenemos el consenso norteamericano de la Academia Americana de Pediatría. Ya les explicó un poquito la doctora Díez de los 3. Esto es también lo que se está haciendo en Guatemala, porque para dar recomendaciones necesitamos ir de la mano de lo que se está haciendo en Guatemala. Y en consenso fue esto que lo hizo la doctora Margarita, la doctora Díez y nosotros en neonatología del IX de ginecobstetricia. Entonces, en las indicaciones de ingreso, vamos a tener que todos los recién nacidos sospechosos necesitan, o sea, los sospechosos va a ser todo el niño que es hijo de una mamá que es positiva o está en proceso de diagnóstico, ¿verdad? Este niño debería de entrar
al área de neonatología en un aislamiento estricto, preferiblemente dentro de una incubadora. ¿Qué pruebas diagnósticas van a tener? Pues todos los niños, igual que los adultos, deberían de tener su PCR de tiempo real para detección de ARN viral. Vamos a tomar un hisopado nasofaríngeo y uno rectal. En sangre está indicado, pero no tenemos todavía. Deberíamos de tenerlo pronto, deberíamos de tomarlo en las primeras 24 horas de vida y luego se repite cada 24 o 72 horas, dependiendo de la cantidad de las muestras que nosotros tengamos y de los protocolos de cada hospital. ¿Se hacen o no pruebas serológicas? Y esto, la pregunta surge porque vamos a ver que hay varios estudios donde ya están hablando, como les enseñó las doctoras anteriormente, que pueden tener IgM positivas. En este momento todavía no está sirviéndonos de diagnósticos, pero pudiéramos tomarlos con fines de estudios clínicos de diagnósticos para poder dar una mejor caracterización a la enfermedad. ¿Qué es vamos a dar los criterios de egreso de los pacientes? Si los pacientes están asintomáticos, va a ser una PCR negativa cuando en del hisopado nasofaríngeo que tengamos por lo menos 2 de estas hisopados. En los casos leves, vamos a esperar que ya no tenga fiebre el paciente, que haya mejoría clínica y que igualmente tenga estas PCR negativas en hisopado nasofaríngeo. Y en los casos graves, vamos a esperar hasta que el paciente tenga 3 días, una mejoría clínica, ya no esté ventilado, la radiografía pulmonar esté mejor y ya no haya evidencia en la PCR de que esté positivo. Los resultados de seguimiento clínico después del egreso de los casos confirmados deben de ser en un periodo aproximado de 2 semanas. O sea, tenemos que seguir dándole seguimiento a estos pacientes. En la hospitalización, los pacientes deberían de estar, como les dije, mientras permanezcan al cuidado de nosotros, tiene que ser en un cuarto, idealmente que tenga presión negativa. En Guatemala no creo que tengamos. Idealmente solo deberían de estar un niño por habitación, pero es imposible también en nuestros hospitales, así que vamos a tener que apegarnos a lo segundo mejor, que es que todos los niños estén en una incubadora cerrada, separada por 2 metros entre una y otra, con un mínimo de personal y que el personal esté con todo su equipo de protección nivel 3. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer con el niño asintomático estable? Si el paciente está negativo, vamos a hacer un alojamiento conjunto en aislamiento. Vamos a repetir la prueba cada 48, 72 horas. Como ya les han dicho de la alimentación, en este momento si el niño es negativo, necesitamos protegerlo de que no se infecte. En algunos países, por ejemplo, en España, ellos dicen, bueno, el niño de todas maneras, si la mamá está estable, se puede ir con la mamá y va a ir a un lugar donde va a estar expuesto con su mamá, y como a los niños en general les va bien, es mejor que estén amamantados, que eso le va a dar va a ser mejor el apego materno, la relación entre la mamá, pero ahí estamos arriesgando al bebé a que en algún momento pudiera infectarse, y aunque fuese uno de cada 100 niños, ese niño puede entrar a intensivo, ese niño puede llegar inclusive a fallecer con una infección grave. Entonces, nosotros preferimos proteger al niño y decir, bueno, vamos a mantenerlo separado hasta que la mamá esté mejor, pueda tomar una decisión con la familia de qué es lo que ellos quieren hacer. Y como hablamos anteriormente, entonces el egreso ahí sería con 2 pruebas negativas y lo ideal sería que lo cuide alguien de la familia que esté sana. Pero si la mamá decide que al egresar ella es la que lo va a cuidar y que prefiere darle los beneficios de la lactancia materna y del apego, pues ya es una decisión que tiene que tomarse bien consensuada entre toda la familia. Ahora, si el bebé que está estable está positivo, pues ya no tenemos nada que preocuparnos
Ya el niño ya está positivo, se va a beneficiar más de la lactancia materna y del apego con su madre. Entonces ahí lo vamos a alojar con la madre y si se mantiene asintomático, podría egresar con su madre desde el punto de vista clínico, porque el niño está estable. Ahora tenemos que tomarlo muy cuidadosamente porque ahorita en Guatemala todos los pacientes positivos se han quedado en una institución hospitalaria hasta que da sus pruebas negativas y eso es por razones epidemiológicas. No sabemos y ojalá que no, nunca lleguemos al punto en que haya tanta demanda de estos centros hospitalarios que vamos a necesitar egresar a los que estén estables y que por su clínica no necesiten hospitalización, porque en este momento tenerlos a todos en un mismo lugar es una forma de poder ir mitigando y conteniendo la infección para que no vayan a infectar en la comunidad a otras personas si realmente no llevan bien su cuarentena. Bueno, ahora nos vamos a pasar cuando el niño está asintomático, o sea, el niño nació inestable. Y puede ser porque está enfermo con COVID y tiene síntomas de COVID, o puede ser porque está enfermo, por ejemplo, un prematuro con una enfermedad de membrana hialina o por otras causas. Entonces, vamos a ver primero al niño que está negativo a COVID-19. Ese niño lo vamos a alojar siempre en el aislamiento, por lo menos los primeros 5 días, porque podríamos haber tenido una prueba negativa que sea falsa negativa y por eso es que la vamos a repetir cada 48, 72 horas. Luego el manejo usual según la patología que tenga el niño, como les digo, si es enfermedad de membrana hialina, si es un paciente que tiene una neumonía por otra razón, un paciente que tenga una aspiración de meconio, o sea, la patología la vamos a tratar como en cualquier neonato normal. Y la alimentación aquí va a depender también de lo que la mamá decida. Todas las decisiones las tenemos que hacer muy consensuadas con la madre. Perfectamente la la mamá puede extraerse su leche con todas las precauciones que ya se han hablado y al niño se le podría alimentar una vez que se pueda por su clínica iniciar alimentación enteral. Ahora, cuando el niño es positivo, ese niño definitivamente se va a quedar en el aislamiento hasta que ya sus pruebas tenga 2 pruebas negativas y pueda salir y quitársele las medidas de aislamiento. Y de la misma manera, su cuadro se va a tratar según lo que tenga, como cualquier otro niño. Y de la misma forma también la alimentación. Aquí sí está indicada definitivamente la leche extraída de mamá y va a haber que ayudarle a ella para que pueda extraerse su leche de una forma totalmente higiénica y segura. Luego, la alimentación, no me voy a adentrar mucho porque ya han hablado mucho de lactancia materna. Y de nuevo, entonces lo que necesitamos es tener siempre en mente que la mamá es la que va a ser la que va a decidir. Ella y su familia, una vez que nosotros le hayamos explicado cuáles son los riesgos, va a decidir si quiere darle o no lactancia materna, si lo quiere hacer a pecho o si quiere hacer extraída la leche. La leche es totalmente segura para darle al bebé, por lo menos hasta la luz de lo que tenemos ahora. No hay detección de virus en leche, así que pudiéramos dársela perfectamente. Lo que sí necesitamos es determinar, tal vez antes de la decisión final de la mamá, si el bebé es positivo o si el bebé es negativo, porque nos estamos poniendo en un diferente escenario. Y eso le va a ayudar a la mamá a decidir si quiere hacer la lactancia apegada a pecho o extraerse su leche. Y eso es también lo que dice la recomendación nacional. Vamos a hablar entonces un poquito de la preocupación segunda con esto, sería qué pasa si la mamá está recibiendo medicamentos. La hidroxicloroquina es de muy bajo riesgo, es seguro durante la lactancia materna, así que no hay problema con eso. El remdesivir, en realidad no hay nada de información sobre el paso del medicamento a la leche materna, entonces no tenemos ninguna recomendación sobre eso. El tocilizumab es también de riesgo muy bajo y seguro para lactancia materna. Y la heparina también es de muy bajo riesgo y seguro para lactancia materna.
Entonces vamos a ver las indicaciones de tratamientos específicos. Al momento no existe ningún tratamiento específico de COVID. Todos se encuentran en una fase experimental y las recomendaciones se han ido basando sobre pequeños estudios observacionales y no aleatorios en adultos. Hay poca recomendación para niños, sin embargo, hay dosis para niños de todos los medicamentos. Así que decidir si se le va a dar un antiviral o no a un neonato tiene que ser una decisión en la que va a estar el infectólogo, el neonatólogo, los papás, ver los pros, los contras de los medicamentos. En un paper que acaba de ser publicado, donde creo que todos lo conocemos, en el que habla de un neonato de 3 semanas que regresó al hospital y se presentó como una sepsis tardía. Ellos hablan de haber usado la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina. No sabemos si el niño hubiera salido mejor o igual si no se hubiera usado. Entonces tenemos que esperar estudios primero en niños para que después podamos empezar a transplantar en neonatos. Entonces creo que todavía no tenemos una recomendación específica para decir si los usamos. Tal vez la que sí tenemos es en contra y es en lopirritona, que no deberíamos de usarlo antes de los 15 días de vida, porque en eso ya tenemos experiencia, porque es un medicamento que se usa para pacientes VIH y se ha usado ya en niños, pero a partir de los 15 días de vida. Bueno, otra vez, entonces ya hablamos del egreso, que acuérdense que hablamos que tienen que tener 2 muestras por lo menos que ya estén negativas para poderlo descartar a casa y saber que realmente su negativo es negativo, y si el niño realmente está libre de la infección, pues lo ideal sería no exponerlo y que alguien más que no esté infectado lo cuide. Si la mamá decide lo contrario, pues ella lo hará y le va a hacer su pecho materno, va a ser ese vínculo necesario emocional, pero necesitamos que ella sepa los riesgos y los beneficios, los riesgos de la enfermedad y los beneficios de la lactancia. Cuando el niño es positivo, pues como hablamos, en realidad es mejor que se beneficie del apego con su mamá y de su leche materna. Y acuérdense que como quiera de los 2 casos, de todas maneras, si se decide egresar al niño a casa con su mami, los 2 tendrán que guardar un aislamiento físico por lo menos por 14 días, y debería cada 24 horas estar el personal de salud llamándolos y preguntándoles por lo menos 3 cosas. ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo se está alimentando? Si está respirando normal, ¿verdad? Y si no ha tenido fiebre. Y todos los días tendríamos que hacer esta llamada, tendríamos que tener un lugar donde registrarlo para estar seguros de que el egreso que dimos es un egreso seguro y el niño está bien en casa. La vacunación, no olvidemos vacunar. Muchas veces, sobre todo cuando el niño está en aislamiento, que nadie lo quiere ni siquiera voltear a ver, no van a querer ni vacunar. Así que, por favor, un par de palabras sobre vacunación. Necesitamos a este niño vacunarlo de la misma manera. Ahí sí vamos a dividir, igual que como que si fuera un niño no COVID, si el niño está a término y si el niño está a término. Y si es pretérmino. Si está a término, vamos a saber, ¿está inestable o está estable? El niño COVID estable tiene que estar con su vacuna de BCG y hepatitis B. Si el niño está inestable, al único que hay que vacunar realmente es al niño que su mamá es hepatitis B positiva. Está muy salado el pobre, ¿verdad? Imagínense, el hijo de hepatitis B positiva y además COVID, ¿verdad? Pero ese es el niño que necesitaría vacunarse en las primeras 12 horas. Si el niño está inestable, vamos a esperar hasta que se estabilice, siempre y cuando su mamá es negativa para hepatitis B, y entonces le vamos a poner sus vacunas. En el pretérmino, vamos a seguir las mismas reglas que el niño no COVID. Vamos a ponerle BCG hasta que tenga 6 libras de peso
Y la hepatitis B de la misma manera, ¿verdad? Si no se sabe o es positiva, hay que vacunar inmediatamente. Y los niños que son hijos de mamás negativas, vamos a esperar a que alcance un peso de 2.000 gramos. Bueno, ahora, ¿qué sabemos de transmisión vertical? Creo que ya lo han hablado mucho ya las doctoras. Al principio se estaba diciendo que no, porque se habían hecho las mediciones de PCR en líquido, en placenta, y no había evidencia en ese momento. Sin embargo, empezaron a venir ya las pruebas serológicas y ahí empezaron a ver que sí había IgM en las primeras horas de nacido el bebé, lo que empezó a pensar, bueno, entonces puede ser que sí tengamos esa infección intraútero porque la IgM no tendría por qué elevarse en niños eh, si no están infectados, porque es lo que produce el bebé. Este es un estudio donde hablan de 33 neonatos y de los 33, 3 niños hicieron neumonías, todos tuvieron IgM y las PCR positivas. Entonces, esto nos empieza a decir, bueno, sí pudiera ser que haya infección o transmisión vertical, ¿verdad? Estos son otros estudios en los que o reporte de casos donde han habido infección, o por lo menos sintomatología de infección. Ha habido tan temprano como a las 30 horas ya una PCR positiva y IgM positivas en niños en las primeras horas de vida. Entonces, pensando sobre todo esto, vamos a ver estas recomendaciones. La realidad es que los niños sí se infectan, que el cuadro clínico es con el mismo espectro sintomático de los adultos, o sea, desde algo asintomático hasta un cuadro muy grave. Por supuesto que los cuadros graves se presentan en menos frecuencia en los niños y en los que más a riesgo van a estar entonces van a ser los niños lactantes y pequeños, que son nuestros pacientes ahorita. El hijo de la madre que es positiva y va a casa debería de guardar 14 días más de aislamiento físico. El personal de salud le dará seguimiento, como ya lo expliqué. No son necesarias más pruebas de PCR una vez que esté en casa, a menos que la norma del país así lo esté dictando. Deberá seguirse cercanamente, sobre todo, el desarrollo del bebé. Creo que la doctora Ana Lucía Campos ya empezó a explicar bastante sobre que aparentemente este virus también es neurotropo y que se ha encontrado en fetos que se han abortado en el sistema nervioso. Y no es de sorprenderse porque hay reportes de complicaciones neurológicas por COVID en niños, ¿verdad? Este es un reporte en Colombia, pero también ha habido reportes de inclusive Guillain-Barré. Entonces sabemos que sí puede tener alguna incidencia en sistema nervioso central. Esperamos todavía el seguimiento de los niños o los fetitos de las mamás que se infectaron durante el primero y el segundo trimestre. No estoy diciendo que sea necesariamente un Zika o un dengue, pero si estamos viendo que tiene implicación neurológica y que le gusta llegar al sistema central, creo que tendremos que esperar este año, a finales de año, para ver cómo se desarrollan estos bebés y los bebés que tuvimos ahorita o que estamos atendiendo ahorita, darle un seguimiento desde el punto de vista neurológico importante para poder ir viendo si hay o no alguna afectación neurológica a largo plazo. Importante la disposición de pañales de los bebés, tanto en casa como en hospitales. Sabemos que hay una evidencia de la excreción fecal del virus, que ahí podemos encontrar el virus. Entonces, todos los pañales, tanto en el hospital, si es en el hospital, es en doble bolsa plástica roja. Y si es en casa, pues le vamos a indicar a la mamá que cada pañalito en una bolsa plástica y la pone otra. Idealmente pudiera rociar el pañal con un poco de cloro diluido
se diluye 4 cucharaditas por un galón de agua. Ya empezamos a ver, por ejemplo, en Europa hay reportes en España y en Roma, Milán, de que encontraron rastros genéticos de COVID en las aguas. Entonces, imagínense en Guatemala con la cantidad de fecalismo que tenemos, ¿verdad? Entonces, desde ya tenemos que empezar a ir pensando que tenemos que poner cloro, así como lo hacíamos con Vibrio cólera, cuando estamos desechando el agua en el inodoro después de haberlo usado, los pacientes COVID. Y los pañales en los niños, como se los puse. Y como apuntes finales, un par de palabras con esto, que está muy en boga ahorita en Guatemala, con esto de que todos tenemos que usar mascarilla. Por favor, cuidado. Los bebés no tienen que usar mascarilla. Ningún niño menor de 2 años debería de usarla. La recomendación mejor sería, si no tenemos un carraojito o un portabebé, pues lo llevamos en brazos, pero con una mantilla tapada. Si es necesario sacarlo al doctor, por ejemplo, pero si no es necesario, por favor, lo mejor es no sacar a los niños. Y esa es la recomendación que tendríamos que dar, que los niños tienen que quedarse en casa y no mascarillas en niños menores de 2 años, menos en bebés. Ahora, con lo que ya les hablé de este brote que hubo, en el que una neonatología se contaminaron de COVID a partir de una persona cuidadora de salud. Entonces, estamos viendo estos protectores faciales para los bebés, que depende cómo estemos nosotros en la epidemia, en algún momento podríamos inclusive llegar a implementarlos, ¿verdad? Pero estos, como ustedes miran, cubre toda la carita del bebé y no tiene riesgo de asfixia en los niños. No está indicado todavía, lo quiero dejar claro, pero quiero ya ver que ustedes vieran la diferencia entre usar una mascarilla y un protector facial completo. Entonces, con esto termino. Quiero decirles que, bueno, van a haber ya tiempo de que volvamos a festejar. Vamos a estar bien seguro, Guatemala, porque creo que estamos haciendo las cosas lo mejor posible y hemos estado aprendiendo de como gente como Nelly, que está en Italia, y estamos viendo donde la epidemia pasó primero. Creo que tenemos suficiente cantidad de información para poder hacer las cosas un poco más acertadamente, con una experiencia no nuestra, y de inteligentes es ver lo que está pasando en el mundo para que nosotros podamos aplicar de una mejor manera tanto los conocimientos que ellos nos están pasando para tratamiento como para prevención. Muchísimas gracias.